vamos a hablar de un tema muy interesante, Robert. Como lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre los reclamos en los servicios de salud, ¿no? Que son muchos y que se escuchan a veces no solamente en el sector público, sino también en el privado, ¿no? Y sería interesante saber qué soluciones o qué alternativas hay para evitar a veces situaciones que por desconocimiento, te decía, tenemos que pasar a diario, ¿no? Sobre todo las personas mayores que van solas a atender. Así es. Estamos en nuestro bloque de Alerta Consumidor y estamos esperando a nuestro querido Crisólogo Cáceres. Ahí está el timbre. Pase, pase, vecino. La puerta está abierta, por favor. Crisólogo. ¿Dónde estás? Bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido. Crisólogo, asiento. Tú ya conoces la casa, por favor. ¿Cómo estás, Crisólogo? Bien contento de estar aquí, sobre ¿Cómo todo... te trata el jueves? Muy contento porque vamos a retomar, mi querida Cecilia, un tema que conversamos la semana antepasada. ¿Recuerdas tú que la gente estaba que presentaba sus reclamos a través de las redes sociales? Los derechos de los usuarios de servicios de salud son algo que le puede pasar a cualquiera y por lo tanto es bueno conocerlos. No solo bueno, es importante conocerlos. Y hay cosas, y hay novedades que tenemos que informarles a nuestros televidentes, ¿no? Nadie está libre de sufrir un percance en materia de salud. Ni el niño por ser niño, ni la persona mayor por ser mayor. Todos estamos expuestos a que en algún momento necesitemos estos servicios, pero a veces dichos servicios son prestados en condiciones deficitarias. Entonces es bueno que además de conocer nuestros derechos, que ya los explicamos en la edición anterior, sepamos cómo hacerlos respetar en caso sean conculcados. Sí, pues, ese es el tema. También creo yo... y esto sí, evidentemente depende de cada uno, ¿no? El armarnos de valor, porque hay muchas personas de condición muy humilde que simplemente se resignan, no protestan. Lo que tú contabas la vez pasada, que has tenido que salir a veces en defensa de personas que tenían cierto temor para reclamar. Sí, sí, sí. Y eso, de verdad, yo pienso que también si bien es cierto, es decisión de cada uno, empujarse a hacer algo, pero también pienso yo que todos podemos colaborar en este sentido. Si vemos que algo está, digamos, saliéndose fuera de control, si algo no está yendo por conducto regular, entonces decir, oiga, señor, señora, es bueno que presente su reclamo, lo ayudamos, lo acompañamos, qué sé yo, ¿no? Porque esto también, o sea, si bien es cierto, la otra persona de repente está temerosa de hacerlo, si se ve de repente apoyada o amparada en alguien que diga, oiga, yo la acompaño, no se preocupe, ¿no? Bueno, pero también ese es un tema que tratamos aquella vez, la solidaridad, ¿no? A veces los consumidores no somos solidarios entre nosotros mismos. Y cuando vemos que alguien tiene un percance, nos hacemos a un lado y a veces incluso salimos en defensa del proveedor. Pasa todo el tiempo, por ejemplo, en el transporte público. Cuando un consumidor reclama, oiga señor, baje la velocidad, los pasajeros dicen, oye, si quieres bájate, ¿sabes qué? Estamos apurados. Son insolentes encima, ¿no? Es que mucha gente, y esto pasa por el desconocimiento, imagino, no sabe que una persona, un pasajero, puede intervenir o puede hacer intervenir ese vehículo. Claro. Ves un policía, detienes y le dices, ¿no? Pero por desconocimiento no lo hacen. Volviendo a este tema, definitivamente también hay gente que no sabe, o confirmemos, ¿no? Si es que toda entidad pública o privada tiene un área de reclamos o quejas para que el consumidor pueda emitir ahí su molestia. Efectivamente, y justo de eso es lo que vamos a hablar. Hay varios canales para que los consumidores puedan formular sus reclamos. No existe una única vía. Y además han habido modificaciones legales que les vamos a explicar a continuación sobre dónde reclamar. Entonces acá les vamos a dar primicias a todos nuestros amigos que ven bien por casa cotidianamente. Excelente, efectivamente, sí. Robert. Estamos, sí, mientras sí. Crisólogo, puedes ir pasando, yo creo, ya me parece muy bien. A la pizarra, ¿no? A la pizarra, sí, que ahí ya está preparada. Al mapa, como decía al mapa. Es lo que siempre digo yo. Así es, Robert. Hace 2 semanas, como nos decía Crisólogo, hemos estado hablando sobre este tema y quedaron muchas preguntas pendientes, preguntas del público, que todos pues realmente están preocupados sobre este tema. De hecho, que van a quedar mucho más tranquilos y aprender algo. Así es. Muy bien, mágicamente ya estás ubicado en mágicamente. La extrema. Me he teleportado. Te has teletransportado. Otra de las cualidades de nuestro querido Crisólogo. ¿Ah? Bueno, has caminado como 3 cuadras para llegar. Sí, realmente para llegar acá a la pizarra. Bueno, ya la semana antepasada les explicamos los derechos. Entonces el consumidor tiene una serie de derechos y básicamente si tuviéramos que resumirlos todos en una sola palabra es a recibir un servicio idóneo. Pero ¿cómo presentar un reclamo?
si nosotros hemos sido tratados mal, si la operación no salió bien, si la cita no fue presentada a tiempo, si fuimos expuestos a observación de los estudiantes de medicina sin nuestro consentimiento, si se practicó en nosotros algún tipo de técnica técnica experimental sin habernos consultado previamente, etc. ¿Cómo reclamamos? Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Siguiente, por favor. O sea, todos los reclamos aluden, de hecho, a la mala praxis o también, digamos, al mal servicio, al maltrato también. Así es. ¿No? Podríamos clasificar las causas del reclamo en dos, de manera muy general, ¿no? Disconformidad con la calidad en la atención. A mí me ofrecieron darme un tratamiento de tales características y me dieron un tratamiento de características totalmente distintas. A mí me ofrecieron que nosotros íbamos a hacer objeto de una intervención con tal profesional y vino otro. No se utilizaron los procedimientos adecuados. Al final me dejaron una gasa dentro del cuerpo, que es algo absolutamente impensable, etc. Es decir, cuando la calidad o la idoneidad del servicio no ha sido la esperada, el consumidor puede presentar un reclamo. Pero también el consumidor puede presentar un reclamo frente al incumplimiento del servicio. Esto es que, por ejemplo, se ha pactado una cita y la cita no se da, se incumplió. Por ejemplo, se ha fijado una fecha para una intervención quirúrgica, llega la fecha y no se cumplió. O se cumplió, pero se cumplió a medias. En estos dos rubros es que usted puede presentar sus reclamos. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer? ¿Cómo presentar el reclamo? Que era lo que nos inquiría Robert. Se puede presentar el reclamo de manera telefónica verbal, de manera electrónica por el correo o libro de reclamaciones. Cualquiera de estas tres opciones es absolutamente válida. Entonces usted, amigo, no se preocupe si le dicen, oye, el libro de reclamaciones es virtual, porque además que el Código del Consumidor autoriza que así pueda ser. Si el reclamo se presenta llenando el libro de manera física, está bien, pero si es virtual, también. En cuanto a los reclamos telefónicos, pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, como ya les hemos explicado, cuando usted presenta un reclamo a la empresa de telefonía o a la empresa de luz, usted puede presentar su reclamo y recibe a cambio un código de reclamo que le va a permitir monitorear el procedimiento a lo largo del tiempo que dure hasta que se obtenga una respuesta. Entonces, cualquiera de estas alternativas es totalmente válida. Siguiente. ¿En qué plazos? Los plazos es que usted tiene que presentar el reclamo lo más rápido que sea posible. Nosotros tenemos que si se trata frente al establecimiento de salud, que es el primer lugar donde usted va a reclamar, usted no piense en el Ministerio de Salud, usted no piense en la Fiscalía, usted no piense... El primer lugar donde debe usted dejar su queja, su reclamo, es el establecimiento prestador de salud, sea público o privado. Es allí. Y el establecimiento tiene la obligación de presentarlo. Usted puede presentarlo hasta los 30, 60 días después de ocurrido el hecho. No hay problema. ¿Ahí también tienen libro de reclamaciones? Por supuesto, Cecilia. Ya que a colación de esa pregunta, toda entidad privada y toda entidad pública tiene la obligación legal de contar con un libro de reclamaciones físico o virtual. O sea, nadie está exonerado de esto. En el caso, la anterior, por favor. ¿Qué pasa si se vence el plazo de los 60 días? Recién se va a poder recurrir a la SUNASA, pero antes también al Indecopi, y ahorita les vamos a explicar esa aparente dicotomía. Indecopi y SUNASA, tengan esas dos instituciones en mente. Siguiente. Los plazos para las soluciones, máximo 5 días si se presenta ante el establecimiento, o 30 días útiles cuando la solución es inmediata. La ley, ¿qué nos dice? El Código del Consumidor, ¿qué nos dice? Nos dice que hay un plazo máximo por parte del proveedor de 30 días para que el proveedor nos responda. Pero el proveedor nos puede responder a los 20 o a los 10. O sea, eso de los 30 es sencillamente un caso extremo. En caso de que ello no sea así, usted está facultado para interponer las acciones legales ante las instancias que le vamos a mencionar. Siguiente. Este es el proceso, hemos hecho un flujograma que no viene al caso que se los cuente, pero les digo que hay etapas. En todo caso, estamos colgando, Cecilia, te informo, hemos habilitado un Face de alerta consumidor con todos los power que presentamos para que la gente los pueda consultar, porque son un montón. Sí. Entonces, las personas que estén interesadas en un tema en particular van a poder ver, además de las fotos y los links de los videos, van a poder ver todos estos PowerPoints en los que trabaja Spectra. Siguiente. El Facebook es, me imagino, alerta consumidor. Alerta consumidor, exacto, exacto. Y tienes que poner el sonido también. No lo había pensado, pero tiene razón. Claro. Bueno. ¿Puedo presentar un reclamo ante Indecopi? Aquí es muy importante que centren su atención. La respuesta es sí. Hoy en día, si usted tiene un problema en materia de salud, la entidad a la cual va a presentar su reclamo es el Indecopi. Porque además el Código del Consumidor tiene un capítulo dedicado específicamente a atención de servicios de salud. Usted tiene que presentarlo ante el Indecopi. Pero en el futuro,
va a tener que presentar su reclamo ya no ante el Indecopi, sino ante la SUNASA. Va a haber una transferencia de competencias, en virtud de la cual el Indecopi va a dejar de conocer los casos de salud porque la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud lo va a conocer. ¿Cuándo se expida el reglamento? Se supone que el reglamento tiene un plazo, pero ustedes saben, amigos y amigas, que a veces se fijan plazos y los plazos son incumplidos. Y por ejemplo se dice que va a haber un reglamento en 30 o 60 días y esos 30 o 60 días se convierten en 3 o 4 años. Siguiente. ¿Cuándo acudir a la SUNASA? Como ya explicamos, si el usuario no está de acuerdo en todo o en parte con lo resuelto por el establecimiento. Si a usted no le parece bien lo que resolvió, usted, como ocurre en teléfono o como ocurre en electricidad o como ocurre en servicio de agua potable, usted va a tener otra instancia a la cual poder presentar su reclamo. Esa instancia va a ser la SUNASA. Una pregunta, Crisólogo. Cuando ya estamos pensando en acudir a esta institución, ¿no? Sí, ¿tú recomiendas que de repente ya se haga en compañía o en asesoramiento de un abogado? Porque a veces, por ejemplo, son situaciones como esta de que te dejaron una gasa adentro, mala o cosas... práctica. Exacto. Entonces, en este sentido, muchas veces pues las instituciones de salud se cubren mucho, se cuidan mucho y sería pues como una, digamos, una proporción David y Goliat, sin contar pues el resultado que hubo de David y Goliat. Por eso pregunto si de repente sería bueno Yo lo que creo es que, aun cuando la regla general es que efectivamente uno vaya acompañado de un abogado, yo creo que la magnitud del daño amerita con mayor razón que lo haga o no. Por ejemplo, si se trata de un problema de incumplimiento de la cita y la empresa se compromete a darle la cita mañana mismo o ahora mismo, bueno, el problema está resuelto y no requeriría un tema de abogado. Pero si, por ejemplo, se trata de un tema de mala práctica médica como el del ciudadano al que le amputaron la pierna equivocada, por ejemplo, y luego dieron todo tipo de excusas, lo ideal es que vaya con un abogado. ¿Por qué? Porque no solo se trata allí de un problema de salud, sino que ahí se tiene que hablar de compensaciones o indemnizaciones. Porque en caso se produzca un daño irreparable para el consumidor, tiene que ir al Poder Judicial para que se tramite la indemnización. El Poder Judicial es la única entidad del Estado que luego del proceso correspondiente puede fijar montos indemnizatorios. O sea, esta es una de las primeras instancias, ni la SUNASA, ¿no?, lo pueden hacer. ¿Perdón? Esta es una de las primeras instancias. Podría llegar inclusive, como dice el Poder Judicial, y la indemnización podría llegar a ser según el grado de claro, pero ahí entramos a otro problema, ¿no? El problema es que usualmente los jueces en el Perú se muestran reacios a fijar montos indemnizatorios altos. A los jueces les tiembla la mano para fijar montos indemnizatorios. Entonces, un consumidor que ha tenido un grave percance de salud, por ejemplo, una madre que le hicieron una mala operación y ha quedado estéril de por vida, claro, ¿cuánto puedes valorar tú ese daño? Seguramente es un daño que ni siquiera el monto más alto va a poder compensar. Es invalorable. Es invalorable. Claro. Entonces la indemnización debería ser, como ocurre en otros países, sustancialmente alta, y no lo es. La indemnización tiene una doble finalidad. Por un lado, compensar a la víctima por el perjuicio sufrido, y por otro lado, mandar un mensaje a la sociedad y a las otras empresas diciéndole, mira, si tú haces esto, te va a caer una multa o vas a tener que pagar una indemnización de este tamaño. Pero existe un precedente en cuanto a este tema, porque si te vas a llegar a pasar esta instancia y te vas a topar con otra en el Poder Judicial... No, es que no son instancias, o sea, me explico, son dos vías diferentes. Exacto. La vía administrativa es la vía que tú tramitas ante el Indecopi y luego ante la SUNASA, cuando esté operando la SUNASA. La otra vía es el Poder Judicial. En esta lo que vas a obtener son medidas de resarcimiento o medidas que te compensen de algún tipo. Correcto. Pero si lo que buscas es dinero, o sea, indemnización, solo el Poder Judicial. Y puedes tramitar ambas vías en paralelo, o sea, no hay ningún problema. Una no excluye a la otra. Crisólogo, tenemos una pregunta rapidito del público televidente. Lucky Lau dice, después de presentar un reclamo ante Indecopi, ¿qué se puede hacer si la empresa que has denunciado se declara en quiebra? Bueno, eso puede pasar, o sencillamente la empresa puede no cumplir con lo que el Indecopi le ordena, porque el Indecopi emite una resolución y en la resolución usualmente lo que se dice es, se declara fundada la denuncia interpuesta, se multa a la empresa con tanta cantidad de dinero y en tercer lugar se dispone una medida correctiva en beneficio del consumidor. Digamos que el consumidor ha tenido un percance que lo ha dejado con una secuela, se dice. La empresa prestadora de salud va a tener que encargarse del costo del trámite de la curación de este señor, dure el tiempo que dure. Y también se va a tener que encargar del tratamiento psicológico, ahí pueden contratar a Cecilia, del tratamiento psicológico porque la persona ha quedado notablemente traumatizada. Eso es lo que puede ordenar el Indecopi, pero no plata. O sea, son medidas correctivas que tienen una connotación pecuniaria, pero si uno lo que busca, reitero, es una indemnización bruto, en bruto, dinero,
solo el Poder Judicial la puede dictar. Si se tiene que pagar algo por este tipo de trámites o reclamos ante establecimientos prestadores, la respuesta es no. Nadie, ningún establecimiento de salud público o privado puede condicionar la recepción de un reclamo al pago previo de nada, absolutamente nada. Usted como usuario de servicios de salud tiene todo el derecho de presentar su reclamo y que este se tramite de la manera correspondiente, sin ningún tipo de exigencia ajena a ello. Correcto, tenemos otra consulta también de Ana. ¿Qué puedo hacer cuando un centro de salud me da un resultado equivocado a lo que realmente tenía? Pero qué excelente pregunta la de Ana, excelente. Lo que pasa acá en el Perú es que a veces los usuarios de servicios de salud no entendemos que cuando se dan diagnósticos y nosotros tenemos dudas sobre la certeza del mismo, deberíamos hacer una consulta a otro profesional, deberíamos comparar opiniones. Yo conozco el caso de la novia de un amigo a la que le diagnosticaron un cáncer que le iba a acabar con su vida en cuestión de meses. Así de terrible fue el diagnóstico. La señorita, sin embargo, decidió hacer una segunda consulta y lo que dijeron, ese es absolutamente tratable, sencillamente vas a requerir un tratamiento con medicación y vas a sanar. Imaginemos, mira, los diagnósticos fueron totalmente opuestos. En otros países los usuarios interrogan al médico, fiscalizan al médico y entonces allí es que el consumidor puede decir, ¿sabes qué, doctor? Sus explicaciones no me satisfacen, voy a consultar. Y el consumidor debe entender que el médico no tiene por qué ofenderse, el médico no tiene por qué decir, ay, mira, usted está dudando de mi experiencia. No. Es un derecho del usuario de servicios de salud. Lo que pasa es que no lo ejercemos. No solo eso, sino que hay muchos médicos que están como que endiosados. Es verdad, ¿no? Eso entonces, totalmente cierto. Hay algunos jefes de área, jefes de sección, jefes de piso, cuya palabra es divina y es falso. Ningún profesional en ninguna disciplina tiene palabra divina. Pero repito, los consumidores lo que debemos es, primero, preguntar al médico exactamente qué es lo que uno tiene. Si uno sale del consultorio del médico sin saber a ciencia cierta qué es lo que tiene, entonces fue por gusto. Uno debe ir premunido de lápiz y papel y anotar, doctor, dígame exactamente cuál es mi diagnóstico. Su diagnóstico es tal, y uno lo anota con su propia letra. ¿Considera que y en segundo lugar, si tiene dudas sobre el diagnóstico, acostumbrarse a decir, doctor, voy a hacer una consulta, necesito que me den mis exámenes, ¿cómo hago para tratar de obtenerlos y llevarlos para que otro médico consulte? Porque realmente lo que usted me dice es demasiado grave. Yo lo que quiero es saber y comparar. Crisólogo, ven por acá, por favor, de una vez para sentarte aquí. Por favor. Yo lo que estaba pensando también es acerca de los servicios de salud de medicina alternativa. Ajá. Que son un tema aparte, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, también, digamos, ¿a qué ente fiscalizador responderían? Porque ellos, ¿no? También hay muchas personas que confían muchísimo en, digamos, medicinas alternativas. Llámese, pues, homeopatía o llámese médicos, bueno, naturistas, en fin. Pero a veces también pueden caer ellos en una mala praxis, ¿verdad? O de repente recetarte, pues, alguna hierba que te chocó, que te hizo daño, que te puso peor, qué sé yo. A ver, lo primero sobre la medicina naturista es recordar que a veces esa medicina se basa en conocimientos ancestrales, es decir, existen antecedentes desde la época incaica o preincaica, hay conocimientos que han conservado comunidades, curanderos, etc. Entonces, es una medicina que tiene su base en un conocimiento empírico de determinados productos, así que en principio. Pero en segundo lugar está el uso inadecuado que se hace de la buena fama de esta medicina naturista. Hay curanderos o hay prestadores informales de servicios de salud que ofrecen curaciones milagrosas contra todo. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, a un señor que promocionaba la cura definitiva contra la diabetes, la cura definitiva contra el cáncer y cosas parecidas. Entonces la gente, cuando está desesperada, está dispuesta a creer en todo. Uno piensa de la siguiente manera: la medicina científica me ha fallado, entonces tal vez la respuesta está en otro lado. No pierdo nada a comprobar, dicen muchos. Claro, ¿no? Exacto, no pierdo nada a comprobar. Entonces ahí lo que viene en materia de protección al consumidor es constatar qué es lo que ha ofrecido el proveedor. Si el proveedor ha ofrecido, en estos ejemplos que te digo que son reales además, o sea, no me lo estoy sacando de la cabeza, te voy a curar definitivamente tal enfermedad que es incurable. Bueno, esa es una oferta falsa.
Y entonces el proveedor puede ser procesado, puede ser denunciado por publicidad engañosa ante el Indecopi y se le puede imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa de 600 unidades impositivas tributarias, dependiendo de la gravedad, la reincidencia y otros criterios. Mi consulta era, ¿no? Perdón, ¿qué te dice la experiencia? ¿El promedio del peruano o el limeño es de reclamar, hacer valer sus derechos o suele evitarse el problema y dice, no, ya déjalo ahí, mejor no, y deja pasar por alto situaciones que otros de repente sí lo harían? Bien difícil responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú no existen estadísticas de reclamo. Nadie tiene estadísticas de reclamo. Ni el Indecopi, ni ASPEC, ni SUNASA, ni nadie. Debería haberlas, pero lo que pasa es que hay muchos reclamos que se quedan sin ser formulados. O sea, hay casos en los cuales el consumidor, digamos un caso de viaje interprovincial, el consumidor ha viajado 12 horas en bus, ¿no? Y está cansado, y entonces dice, pero oye, han metido mi equipaje que decía frágil y la vajilla que traigo está rota, voy a quejarme, que esto, que el otro. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Lo siento, señor, la persona responsable del libro acaba de salir a almorzar. ¿Usted va a esperar? Entonces, no, se pone a esperar, sí, voy a esperar media hora, 45 minutos, no llega la persona. Entonces, al final, uno se harta porque tiene 12 horas a cuestas, tiene que ir a otro lugar, entonces se va y no presenta el reclamo ese día. Y luego es bien difícil que regrese a presentar. Entonces, el daño al consumidor se produjo. La intención de reclamar también se suscitó, pero el reclamo no llegó a materializarse, porque existen muchas razones que conspiran para que ello sea así. Entonces hay muchos reclamos que no llegan a conocimiento de las autoridades, y eso se debe a que algunos proveedores tratan de ponerle trabas a la gente para que reclame. Por ejemplo, cuando tú te vas a una tienda que te vende teléfonos celulares, si tú dices, vengo a comprar, pase señor, inmediatamente te atienden, no espera ni 3 minutos y ya tienes encima 3 personas que te están tratando a cuerpo de rey. Pero si tú dices, vengo a reclamar, ya señor, saque su ticket y espere, ya, y espere, y échate tú a esperar. Y 2 horas de espera, ¿no? 1 o 2 horas. Y por propia experiencia te digo que los reclamos en materia telefónica no tienen sino plazos similares. Yo hice un reclamo, por ejemplo, a la empresa de cable por teléfono porque no me estaba llegando el recibo, algo tan sencillo como que te llega el recibo. Me tuvieron con reloj, porque, bueno, ya pues yo me acostumbro a hacer estas cosas, ¿no? 30 minutos para presentar mi reclamo con reloj, entre la musiquita, el menú. Y luego cuando terminé, ¿sabes lo que me dijeron? Bueno, señor, acaba de presentar usted un reporte. Señor, yo no quería presentar un reporte, yo presenté un reclamo. No, señor, lo que usted ha presentado es un reporte. ¿Cómo que un reporte? Sí, porque todo lo que usted nos ha contado, nosotros lo consideramos un reporte para luego mejorar. Wow. Bueno, yo lo que quiero es un reclamo. Entonces comencemos de cero, porque primero hace el reporte y luego recién puede reclamar. Entonces 30 minutos más. No puedo ¿Quién creer. está dispuesto a gastar y estar sentado con su teléfono 60 minutos? Nadie. Entonces hay mucho que nos queda por avanzar en esto, y los proveedores hasta el día de hoy en muchos casos no entienden que el reclamo, lejos de ser tomado como una molestia por ellos, debería ser tomado como un regalo que les damos los consumidores para mejorar. Pero mientras sigan mirando que los consumidores cada vez que reclamamos somos sus adversarios, somos sus enemigos o somos esa gente latosa que los molesta, bueno, no han entendido todavía el mensaje. Los tiempos cambian, pero yo creo que algunos empresarios ya están entendiendo. Excelente, Crisólogo, muchísimas gracias, como siempre. Realmente nos ayudas muchísimo y muy ilustrativo además este tema tan importante, porque además está pues directamente relacionado con nuestra salud, que es algo que nos compete a Y nadie está libre, todos. Cecilia. Nadie está libre. Nadie está libre. Así Hoy es. uno está todo sanito y mañana vete tú a saber. Hoy día estamos así como tú, coloraditos, rosaditos, rebosantes de salud, y mañana no sabemos. Pues. Sí. Muy bien. Gracias, Crisólogo. Nos vemos Muchas entonces gracias, la próxima clarito todo. semana. Nos vemos la Muchísimas próxima gracias. semana. Bueno,